Hola, no sé si es bien. Mientras llegan sus compañeros, entonces, decíamos que las metas deben ser realistas, o sea, aquellas metas que se puedan alcanzar en el tiempo de lo planificado, o sea, un año gestión son 12 meses, ¿no? Precisas, lo, lo preferible es de que los datos que tengamos, sobre todo de población, son lo más precisos posible. Para eso, generalmente en las áreas de salud, junto con el SNIS del mes de enero, el Sistema Nacional de Información en Salud, que es uno de los temas que entra a la evaluación, al segundo parcial, se actualiza la población, ¿no? Existe un formulario que se conoce como información básica que anualmente se va poniendo al día, actualizando. Este documento nos va a servir también para la revisión de la población, de modo que las metas que planteemos en la planificación sean precisas, sean exactas, sean lo más aproximado a lo real, lo que nos va a permitir avanzar en el tema de la planificación, que sean periódicas. O sea, podemos hacer una revisión, por ejemplo, a medio término, les decía, debido a que las metas van a requerir un ajuste, por ejemplo, una migración masiva, como ha ocurrido con la gente que se ha venido de Chile debido a la emergencia sanitaria. Una cantidad grande de niños y personas mayores han retornado al país y muchos extranjeros que vivían en Bolivia también han retornado a su país y esto hace que estas metas podrían variar. Entonces, por eso son factibles de ser revisadas periódicamente, ¿no? Sean medibles, o sea, nosotros con el hecho de tener una meta final al fin de gestión, podemos medir, les decía, hasta qué nivel de avance hemos tenido en la actividad. Medimos el mes de enero, febrero, marzo, es el primer trimestre. Entonces vamos a dividir en 12 la cantidad o la meta y cada una de la suma de las divisiones nos va a dar qué cantidad de cobertura tendríamos que tener cada mes para cumplir la actividad del trimestre. Si está menos de lo que está previsto, entonces sí podemos hacer también cambios y correcciones. Y tienen que ser coherentes, o sea, es muy importante esto. Ha ocurrido en muchas situaciones en las cuales, por ejemplo, en la planificación se tenía una cobertura de 300 niños y resulta que al final teníamos 450, con 150 niños de más. ¿Y de dónde salían? Hay un error generalmente que se conoce como duplicación. Muchas de las personas, o es que eh, invadían el territorio de otros establecimientos, o en cambio se sentaban y llenaban de memoria sin calcular muy bien, ¿no? Entonces, eso es un error, es una incoherencia debido a que en nuestra información el número de niños a vacunar son de 300 y cuando se sube a 450, si no tenemos una explicación coherente, es un resultado no válido, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, nos podría servir para justificar e indicar la migración debido a la emergencia sanitaria de niños que estaban en otro país o en otro lugar ha permitido que la población infantil aumente. Bueno, entonces sí, se podrá, como se dice, justificar la variación de la meta que se tiene, ¿no? En el caso de que sea de más, pero cuando es de menos, o sea, cuando hay disminución generalmente es por el incumplimiento de la actividad. Otro de los datos que tomamos en cuenta en son los indicadores, y ya los conocemos.
indicadores que están incluidos o que se utilizan en cualquier otra asignatura, porque son datos numéricos, datos cuantitativos o datos cualificativos también, porque nos pueden medir calidad y también nos pueden medir cantidad. Entonces, estos indicadores tienen que ser de estos dos tipos y tienen que ser indicadores que nos permitan controlar y sobre todo medir las actividades planificadas durante la gestión. Tienen que ser medibles en cantidad y en tiempo, ¿no? Ahí, por ejemplo, el tema de la vacunación. Les decía, 300 niños para la gestión, calculamos el promedio de niños que deberíamos vacunar en cada mes, o en cada bimestre, o en cada campaña. Si es cada 3 meses, seguramente vamos a tener 4 campañas. Y si es cuatrimestral, vamos a tener 3. Entonces, dividimos la meta total en 4 espacios. Esos espacios son la cantidad de niños que debemos cumplir, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que son medibles. Y los indicadores, ustedes saben, indicadores en salud, son principalmente todas aquellas que nos van a medir el movimiento de la población, ¿no? En salud podemos hablar, por ejemplo, de la tasa de natalidad, tasa que generalmente son indicadores que se caracterizan debido a que la constante que utilizan es un múltiplo de 10 para poblaciones bastante grandes, ¿no? Se saca la cantidad de niños por cada 10.000 habitantes, 100.000 habitantes, entonces son ese tipo. Y las tasas generales que nos dan un pantallazo de toda la población. En cambio, la específica es aquella que nos da partes de la población. Por ejemplo, dice, quiero saber la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años. Ya estamos haciendo una tasa específica. En cambio, si digo tasa de mortalidad general de la población, incluye a todo. Esa es una tasa general. Este tipo de indicadores son los que se utilizan en salud. Vamos a ver, por ejemplo, la tasa de mortalidad materna, tasa de mortalidad infantil, tenemos natalidad y todos esos indicadores que hemos visto anteriormente, ¿no? Pues estos nos van a permitir, sobre todo, medir la actividad, cuantificar la cantidad de actividades que se han desarrollado y además poder hacer las correcciones o tomar las decisiones correctas debido a esta información. Todas estas metas, o sea, desde la parte de los objetivos, las metas, los indicadores, tienen que cumplirse. ¿Y cómo lo vamos a cumplir? Desarrollando las actividades. ¿Y qué son las actividades? Son todas aquellas tareas o eventos destinados al cumplimiento de las metas previstas, señalan los pasos lógicos o el camino que se debe seguir para contribuir al logro de las metas. A ver, una actividad para el PAI. La primera campaña, las madres de familia no han asistido y no han traído a sus niños a la vacunación. ¿Qué hacemos? Vamos a planificar entonces unas actividades que pueden ser charlas de promoción de la salud, agrupar a las personas para poder concientizar, sensibilizar de la importancia de las vacunas y todo. Entonces, esta corrección que se va a hacer revisando la actividad nos va a permitir con seguridad aumentar, ¿no? Y llegar a la meta indicada para el periodo. O en cambio, que las personas no hayan podido llegar al establecimiento de salud porque están bastante lejos. Entonces vamos a tener que buscar una actividad que sea, por ejemplo, o una estrategia que haga que el personal llegue hasta el lugar. Hacer una estrategia que se conoce casa por casa. Entonces anotamos ahí, ¿no? Vamos a desarrollar visita con la estrategia de casa por casa 3 veces por año o hacer rastrillaje casa por casa 3 veces por año para completar la cobertura de cada campaña. Entonces, se refiere a eso. O poner en el tema de las actividades la capacitación y actualización de los profesionales de la salud,
que lo podemos hacer cada cuatrimestre, un curso cada cuatrimestre. Entonces anotamos capacitación del personal. Estamos anotando la actividad. ¿Qué nos van a permitir esto? Cumplir las metas, cumplir los objetivos y finalmente llegar al propósito con la cual se ha hecho el plan, ¿no? Para eso hay varios requerimientos que tenemos, lo que les decía al principio. Cuando hablábamos de necesidades, ya vamos a identificar nosotros los requerimientos. Por ejemplo, la infraestructura. ¿Nuestra infraestructura es suficiente para cumplir este plan? No. ¿Nuestro personal es suficiente para cumplir? No. Requerimos 2 ítems más que correspondan o que completen el equipo de vacunadoras. Entonces vamos a pedir que nos integren 2 personas más, o sea, pedir 2 ítems más, ¿no? Nuestra infraestructura es insuficiente. No tenemos un vacunatorio permanente. Entonces es otra necesidad identificada y tenemos que solicitar a que se incluya dentro de la planificación. Entonces se refiere a todo ese tipo de situaciones y recursos que vamos a requerir para la planificación. También hay que nombrar un responsable de la planificación, que en este caso es el gerente o es el administrador. En muchos de los casos, cuando ya ustedes estén desarrollando actividad, les va a tocar dirigir un establecimiento de salud, les va a tocar ser director o gerente de algún establecimiento. Entonces sí, tienen que ser parte activa de esta planificación, porque son ustedes los que van a responder al final de todo por lo planificado, no solamente por la planificación, sino también por el uso de los recursos. Y ahí entran los recursos económicos, recursos humanos y todo lo que se necesita para cumplir el plan anual operativo. No se olviden que el responsable también está bajo las normas de una buena ejecución. Por ejemplo, la ley SAP, que está permanentemente vigilando que las inversiones, que las ejecuciones sean desarrolladas de buena manera y no en forma inadecuada, ¿no? Por ejemplo, el uso de sobreprecios y todas esas cosas. Y también la coordinación. Generalmente la coordinación lo hace el administrador en un establecimiento de salud, porque este es el que maneja la logística y además el tema de las compras. Entrega de material, entrega de insumos, entrega de todo lo que se requiere para cumplir las actividades. Entonces, normalmente como coordinador se deja al administrador. Vean, en resumen, son los pasos más importantes para elaborar un plan de trabajo. Todo lo que hemos visto en la parte teórica lo podemos desarrollar en el cuadro que tenemos aquí abajo, que es un cuadro no tan grande, pero que sí abarca todas las cosas que hemos visto. Este es un formulario de un plan de trabajo, donde en la primera parte se pone el título del plan. Por ejemplo, es un plan de reciclaje de objetos de plástico en el campus universitario de la UNI. Es una actividad, es una planificación que hicimos el año pasado con su compañero, ¿no? Y ahí recordamos un poco lo que era la misión. En la misión ellos escribieron la universidad con espacios y ambientes e infraestructura enfocada en la preservación ecológica y sus infraestructuras, ¿no? Entonces, es la visión que ellos trabajaron. En la misión trabajaron la sensibilización y concientización de la universidad para apoyar a la preservación ecológica en los ambientes del campo del aula. Y también trabajaron un objetivo general. Van a escuchar el objetivo que dice. El objetivo general es crear, termina con la palabra AR, ¿no? Conciencia en la comunidad universitaria para la preservación del medio ambiente en predios de la universidad ecológica. Entonces, a partir de acá, ya se empezó a trabajar con ellos, hicimos ver la información que requeríamos, ahí pudimos ver qué cantidad de basura se sacaba por día, también hicieron el cálculo, por ejemplo, de la cantidad
de vasos de plástico que se utilizaban en el día, ¿no? ¿Alguien sabe cuántos vasos se utilizaban en la universidad por día? Vasos desechables. ¿Nadie? Exacto. Bien. Era mucho. No, llegaba a 30.000 vasos por semana. ¿No? Bueno, también incluyendo los fines de semana, o sea, ¿cómo se llaman? Los alumnos de proyecto y los cursos regulares. En toda la semana, por lo menos el encargado que en ese entonces estaba, no me acuerdo cómo se llama, nos hizo la información y decía que son 30.000 vasos que descargaba él en el mes. Sí, en el mes, no en la semana, en el mes. Entonces era alto. Y también averiguaron si estos vasos eran reciclados, eran eliminados, qué se hacía. No sabía el fin de los vasos. Entonces lo que sí supusimos es que estos vasos iban a ser eliminados con la basura. En otras palabras, tomó un camino que no era el más adecuado, ¿no? Entonces, vean, en el objetivo nosotros estamos utilizando las palabras, como les hemos dicho, que tienen que iniciarse en un verbo. Y es el verbo, en este caso del objetivo específico, es capacitar a la comunidad, ¿no? El objetivo general era crear la conciencia. Es algo general en la comunidad universitaria. Y nosotros, como un objetivo específico, entonces hemos tomado un detalle que era la capacitación de la comunidad. Es una parte de la actividad. Entonces, solamente se trata de eso, de detallar el objetivo general en la parte del objetivo específico, que pueden ser uno o pueden ser varios, ¿no? Dependiendo de los campos en los cuales se va a tomar, porque aquí también podríamos decir mejorar los servicios de recolección de residuos sólidos, por decir, ¿no? Mejorar, ¿no? Podría ser también mm, uh, diseñar un nuevo sistema de recolección de materiales de plástico. Tenemos un sistema. El problema es que ese sistema no lo respetamos, no lo cumplimos. Tenemos en la universidad, por ejemplo, ya basureros establecidos para el tipo de material. Uno dice vidrio, el otro dice material plástico reciclable y el otro dice basura normal o corriente, pero igual usamos las tres sin ningún tipo de distinción. Entonces es ahí donde estamos, digamos, con el error. Bien, toda esta parte que se ve en la parte superior generalmente se hace y se la llena en una media mañana, en media tarde, porque se tienen que participar también en esta parte, en la parte de la planificación, si fuera un establecimiento de salud, la parte de la red, que sería un nivel ya ejecutivo, y además las personas que vienen en representación de la alcaldía, en este caso el alcalde, que es el presidente del directorio local de salud, y más que eso es la persona que va a firmar los cheques para el financiamiento o para el techo financiero del plan, ¿no? Ya en la columna de las metas, cada uno de los objetivos. Este es un objetivo número uno específico, que es capacitar. Para esto nos vamos a poner metas. Dice 500 personas de la comunidad, o sea, incluyendo algunos cursos más el personal de salud, son 500 personas que nosotros queremos capacitar. Entonces, si vamos a capacitar, hay que pensar en la posibilidad de hacerlo en dos partes, por decir, porque 500 personas para un curso de capacitación es mucho. Entonces indicamos, vamos a capacitar como indicador 250 en 6 meses y otros 250 en otros 6 meses. Ese es un indicador para nosotros. Sumamos 250 más 250 en un año, exactamente dan los 500 que nosotros hemos fijado en la meta para cumplir, ¿no? Entonces, de eso se trata cuando hablamos de metas e indicadores. Y en las actividades anotamos
Dice, estas 250 personas se van a capacitar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer un curso de capacitación en forma bimestral, o sea, cada 2 meses. Si son 6 meses, vamos a tener 3 cursos. Si son 250, dividiremos entre 3 para que la proporción que dé, desarrollen el curso cada 2 meses, lo que nos va a permitir cumplir con el indicador durante la gestión y también llegar a la meta que nos habíamos propuesto, ¿no? En el caso de que no se cumpla debido a una situación extra que esté fuera de nuestro alcance controlarlo, entonces se puede replantear, se puede reprogramar por la característica que tiene la planificación, ¿no? De todas estas actividades también habíamos dicho que había un responsable. Si estamos hablando de la universidad, seguramente el departamento, recursos académicos, la dirección académica de la carrera serán los responsables de que estas actividades, estas metas y este indicador se cumplan, ¿no? ¿Y quién va a ser el coordinador? Seguramente el vicerrector o el director académico, si es que no está incluido en el anterior grupo, van a ser quienes hagan la coordinación, que vean de que la actividad se cumpla. Es lo que actualmente hacen, ¿no? Existe una actividad en el campus, por ejemplo, con el tema de las ferias, entonces son ellos los que están viendo que se cumplan las cosas de acuerdo a lo que está planificado y los operativos, alumnos, docentes y responsables de investigación son los que hacen que se cumpla la actividad, ¿no? Luego puede venir el objetivo 2 y así podemos tener varios objetivos, sobre todo en el tema. En salud generalmente son varios objetivos. Primero van por programas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en consultorio externo? ¿Qué vamos a hacer en consultorio en atención médica por internación? Y así cada uno de los objetivos. En estos se detalla la meta, el indicador, la actividad, el responsable y el coordinador. Este cuadro es un resumen, existen otros cuadros. Por si acaso este cuadro es el cuadro de Gantt, ya les había dicho, que nos sirve precisamente para vaciar este tipo de cuadros o crear formularios que nos sirvan para hacer la planificación de trabajo. Bien, ese es en resumen, la forma en la que se debe elaborar un plan de trabajo que les va a servir también a ustedes cuando ya estén desarrollando planes de actividades en internado, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Qué No, doctor. significaba FODA? Disculpe, doctor. ¿Cómo? ¿Qué significaba FODA? FODA es una técnica para identificar necesidades, ¿no? O fortalezas. Y significa fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. FODA. Viene de Ok, la primera gracias, letra doctor. de esos cuatro términos. Eso lo hemos visto en el tema de planificación. Pero, como les digo, es una herramienta que se utiliza en todo lo que es planificación, incluyendo otro tipo de actividades, ¿no? Hay muchas más técnicas, pero esta es la más utilizada. Por lo menos en todos los lugares donde hemos hecho planificación, siempre hemos utilizado esto que se llama FODA. Bien, ¿alguna pregunta más? Un momento, así vamos a hacer esto. Entonces, ok. Listo, jóvenes. Si no hay preguntas, nos vemos esta noche. ¿A qué hora es su examen? Mañana, ¿no?
Oye, a las